Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo y hoy te voy a hablar un poco sobre el homeschooling. Este es un tema que desde siempre me ha parecido muy interesante. Al principio no lo acepté muy bien, ya te contaré la historia. Sin embargo, hoy en día y ya unos días después de tomar esta decisión, ha sido algo que literalmente ha transformado no solo mi vida, sino la de mi hermano en especial y la de toda Unión Consciente. Entonces, bueno, quiero iniciar por dividir este video como en dos partes. La primera va a ser súper enfocada en homeschooling, qué es, de dónde viene, cuál es su filosofía, y la segunda, que es un efecto secundario, le digo yo, del homeschooling, es ser autodidacta. En este punto de autodidacta voy a hacer un video más específico con algunos ejercicios, con más cosas específicas. El día de hoy quiero poner como un poco de contexto de qué es, por qué tomamos esta decisión y sobre todo cómo lo puedes aplicar en tu vida también. Así que para iniciar me gusta siempre poner como el significado, la base para iniciar a construir un concepto un poco más claro, ¿no? Hoy va a haber bastante significado, bastante etimología, ya que a mí me gusta cuando voy a hablar de estos temas un poco más teóricos, buscar e investigar bastante. Así que iniciemos por definir qué es homeschooling. Por aquí encontré varias definiciones, sin embargo me quedo con la de Wikipedia, que es como a la que todos podemos acceder realmente, ¿no? Y dice: la educación en el hogar es el proceso de formación académica de los niños exclusivamente en el ámbito del hogar familiar, en círculos un poco más amplios o en la propia naturaleza. Esta definición me encanta. Quiero repetir la última parte y dice: únicamente en el ámbito del hogar familiar, círculos más amplios o en la propia naturaleza. Estos tres conceptos creo que ha sido la base de Unión Consciente. En la familia, no nos gusta decirle familia, por lo mismo, por la etimología. En Unión Consciente nos hemos desarrollado como seres integrales e individuales también. De esto ampliaré también en otro video sobre la adolescencia, que somos seres individuales que nos unimos para cumplir una misión. Esto sucede en Unión Consciente. Entonces somos 4 seres individuales que nos unimos para aprender, en especial mi hermano y yo, que estamos pues en ese proceso de formación. Entonces ese es el primero, en círculos más amplios. Con esto se refieren a que no estamos en un salón con 40 niños, sino estamos un mundo con 7 billones de personas, realmente no sé cuántos son, donde es un contexto muchísimo más amplio donde podemos aprender. Y el último, el que más me gusta y el que me encanta que pusieran en esta definición, o en la propia naturaleza. Como te puedes dar cuenta, estoy en la naturaleza y es donde más he aprendido realmente. Ya ahorita te voy a poner un ejemplo muy curioso, una experiencia muy personal que me sucedió, que me da mucha risa. Sin embargo, fue algo que realmente yo dije: wow, sí estoy aprendiendo más en un contexto amplio, en un círculo más amplio y en la propia naturaleza. Entonces, ya teniendo la definición de homeschooling, que básicamente es escolarizar en la casa, en un círculo más amplio o en la propia naturaleza, según pues la definición que estamos tomando. Ahora viene la etimología de la palabra homeschooling. El mundo, o en general, nos movemos a través de etiquetas: grande, pequeño, gordo, delgado y así sucesivamente. Entonces, esto mismo sucede con las palabras que voy a definirte. Cuando me refiero a etimología, es como buscar de dónde viene ese significado y hacia dónde nos lleva también. Así que homeschooling, la etimología es: la palabra homeschooling está compuesta por la palabra home, hogar, y schooling, escolarización. Literalmente significa escolarización en el hogar o en la escuela en casa. Entonces aquí vemos que se compone por home y schooling, donde nos hablan de que es una escolarización en casa. Básicamente es eso. Y listo, ya sabemos que homeschooling es estudiar en casa o escolarizar en casa. Sin embargo, ¿qué es escolarizar? ¿Qué significa realmente el hecho de aprender? Entonces me puse a investigar y aquí me sale que escolarización, la etimología, es acudir a la escuela o estudiar. Ya pues la de acudir a la escuela no la voy a tomar tanto porque estamos hablando precisamente de educación en el hogar, así que me voy a enfocar en estudiar. Estudiar, ¿qué significa realmente? Nosotros decimos estudiar cuando vamos a un colegio, cuando vamos a una universidad, y sí lo hacemos, en ocasiones sí lo hacemos.
Sin embargo, pongamos en contexto qué es estudiar. Abro aquí un paréntesis y es que en muchas ocasiones, y era mi caso, usamos palabras que no sabemos realmente qué significan. Recuerdo mucho que cuando pequeña decía mucho literalmente. Me encantaba esta palabra, no sé por qué me gustaba mucho y no sabía su significado, simplemente la usaba como que literalmente tal cosa o ay sí, literalmente, pero yo realmente no sabía qué era eso. Entonces esto mismo nos pasa con la palabra estudiar. En muchas ocasiones nos llaman ¿qué estás haciendo? Estudiando. ¿O qué vas a hacer? Estudiando. Pero ¿qué es estudiar realmente? La etimología de la palabra estudiar es: la palabra estudiar tiene el significado de esforzarse por comprender o aprender. Y viene del latín studium, que significa aplicación y cuidado. Esto está muy interesante y aquí inicia lo importante de este video. Yo sé que pueden haber muchos significados, mucho contenido en este video. Sin embargo, precisamente por eso voy a hacer otro donde ya va a ser más práctico. Esto es como para poner en contexto, como ya te había comentado. Entonces, estudiar nos dice, empecemos por la primera frase. El significado es esforzarse por comprender. Desde mi punto de vista y según lo que he podido analizar y comprender, entender es de la mente. Cuando te digo te entiendo, o cuando por ejemplo yo digo me entendiste, o cuando un profesor le dice a sus alumnos me entendieron y todos dicen sí, es porque ya está en tu mente. Sin embargo, comprender es más del sentir y del corazón, es integrar realmente la información. Entonces aquí en estudiar nos dicen esforzarse por comprender, no por entender, por comprender. Entonces aquí inicia lo hermoso del homeschooling y en general del aprender en la vida, y es que tú realmente interiorizas todo esto que estás aprendiendo. Ahora, en esta parte me quiero enfocar muchísimo. Viene del latín studium, que significa aplicación y cuidado. Entonces, cuando hablamos de aplicación y cuidado, ¿de qué estamos hablando nuevamente? ¿Qué significan las palabras que estamos usando? Me puse a investigar y significado de cuidado es el siguiente: modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que salga para que salga lo mejor posible. Esto es cuidado, o sea que tú de tu parte pones el interés, la intención y te entregas totalmente a algo para que salga lo mejor posible. Entonces esto, o al menos en mi caso y en el entorno en el que yo me desarrollaba, no era lo que se hacía en un colegio. Yo nunca ponía mi mejor intención ni tampoco ponía interés en aprender, simplemente iba porque mis padres me lo decían, y si bien sí, y algo muy chistoso es que yo entendía fácilmente todo. Entonces era como que bueno, ya entendí, listo, siguiente, y me aburría muy fácil en clase. No fui déficit de atención, me enfocaba bastante bien, no tenía como este síntoma, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, me dispersaba y distraía a mis compañeras. Recuerdo que en una ocasión, y aquí lo cuento a manera de anécdota, citaron a mi madre al colegio. Por mi hermano la citaban bastante seguido, sin embargo por mí casi nunca. Y la profesora le decía: mire mamita, la verdad es que su hija es excelente, ella se desarrolla muy bien, tiene los primeros puestos, que era como mi característica, y de verdad no lo digo con orgullo porque estaba en un dogma tremendo. Sin embargo, la profesora dijo: sin embargo, ella habla demasiado en clase. Y a mí me asombra como yo le pregunto qué dijimos en la clase y me lo recita tal cual. Sin embargo, nunca está prestando atención. Así tal cual se lo dijo. Cuando me lo contaba me daba demasiada risa porque era literalmente lo que sucedía. O sea, yo en cierto punto de mi vida yo entendía todo y yo podía estar en otra cosa, pero prestaba atención. Entonces, realmente no estaba ese interés de enfocarme totalmente, no, o sea, yo lo aprendía pero nunca me interesaba realmente. Esto es lo que sucede y es la diferencia principal entre el homeschooling y estudiar en una escuela. Abro un paréntesis y quiero aclararlo, no estamos en contra del sistema educativo, jamás hemos hecho esta idea. Nosotros simplemente compartimos nuestra experiencia de vida, lo que vivimos. No estamos diciendo que tienes que salirte de un sistema educativo, sin embargo sí te compartimos cómo lo vivimos y cómo lo vivimos actualmente. Eso es algo que siempre aclaramos, no estamos diciéndote que esta sea la única manera de vivir o que esta sea la verdad absoluta, no, simplemente te estoy compartiendo mi experiencia, en el caso de este video, de cómo ha sido esta vida y lo que para mí significa homeschooling. Pasando de aplicación y cuidado, que ya para resumir simplemente es poner interés, intención y entrega total a algo para que salga lo mejor posible,
pasamos a aplicación. Recordemos que la etimología de estudiar es del latín studium, aplicación y cuidado. Ya vimos qué es cuidado, ahora miremos qué es aplicación realmente en su significado. Y dice, aplicación, empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos adecuados para conseguir un fin. Básicamente, y en lenguaje coquito, es simplemente aplicar lo que aprendimos, o sea, ponerlo en práctica, usarlo, usar ese conocimiento. Entonces, estas son las dos características de la palabra estudiar: poner interés, poner intención y aplicarlo. En mi caso, ninguna de estas dos las cumplía en un colegio, o sea, yo ni siquiera ponía interés realmente en aprender y nunca apliqué el conocimiento que me prestaban en este colegio, o la mayoría del conocimiento realmente nunca lo apliqué, y aún, bueno, por ahí vi un meme que decía otro día viviendo feliz sin usar el trinomio cuadrado. Entonces realmente es eso, otro día productivo, feliz, lleno de conocimiento sin usar lo que me enseñaron allí. Obviamente agradezco a todos los profesores que se dedican a esta pasión, que les fluye en la sangre hacer eso, porque tuve profesores excelentes. Y ya te voy a contar una historia que me llama mucho la atención de cómo en ese momento no lo comprendí. Sin embargo, ahora que lo veo es una perspectiva muy distinta. Entonces, para cerrar este punto de homeschooling y estudiar qué significa homeschooling, ya vimos que es escolarización en casa, y escolarización es estudiar, estudiar es aplicar y tener interés en lo que estamos aprendiendo. Entonces, para cerrar esta primera parte del video, es como resumir básicamente eso. Homeschooling es eso realmente. Ahora vamos al efecto secundario, como me gusta decirle, del homeschooling, que es ser autodidacta. ¿Qué es ser autodidacta? El significado literal de autodidacta es persona que se instruye por sí misma. Entonces aquí vemos que ser autodidacta es que tú mismo buscas la información y tú mismo te instruyes. Aquí quiero poner un ejemplo que de verdad me dejó totalmente impactada cuando lo supe. Ya conocía a este personaje, que es Leonardo da Vinci, muchos lo conocemos. Sin embargo, investigué un poco más y me encontré con varias cosas. La primera de ellas es que nunca fue a la escuela, todos fueron instrucciones en casa. La segunda, y la que de verdad más me dejó boquiabierta, es que Leonardo da Vinci tuvo 18 profesiones. 18 profesiones en lo largo de su vida. Esto me impresionó muchísimo, porque yo he sido muy partidaria, y se lo comparto a los adolescentes, de que no nos debemos encajar en un solo rol. Y Leonardo da Vinci sí que lo demuestra bastante bien. Tuvo 18 profesiones. Dentro de ellas fue pintor, escritor, arquitecto, ingeniero, filósofo, cartógrafo y físico. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo una persona autodidacta puede ser un ser muchísimo más integral. Te pongo este ejemplo porque de verdad fue increíble para mí. Y bueno, ¿qué ideas desarrolló? Porque Leonardo da Vinci no solo aprendió para sí mismo, sino nos dejó un legado increíble. ¿Y cuál fue ese legado? Desarrolló ideas como el helicóptero, el submarino, el auto, anatomía, mejor dicho, nos dejó un montón de legado que hasta actualmente se está estudiando. Entonces miremos como una persona autodidacta, cómo puede influir en el mundo entero por siglos y siglos. Todas estas ideas que te estoy comentando se desarrollaron en 1400. Entonces uno dice, wow, cómo casi 100 años después, muchísimos años después, décadas, siglos enteros, seguimos estudiando a Leonardo da Vinci, y fue solo una persona autodidacta. Imagínate donde millones de personas fueran autodidactas realmente. Entonces, bueno, ahora venimos a ver cuáles son los beneficios de ser autodidacta, que realmente me puede aportar a mí ser autodidacta, y te lo voy a hablar desde una experiencia propia. Es un conocimiento real y sólido. ¿Con qué me refiero a esto? Te voy a poner un ejemplo que era el que te comentaba antes. Yo en el año 2019, aún estudiaba, estaba en el grado número sexto, y tuve una profesora de sociales. En el momento no recuerdo el nombre, pero siempre la recuerdo. Y esta profesora era excelente en su materia, de verdad. Nos explicaba latitud, o sea, nos explicaba muy bien su materia. Era excelente, nos explicaba de manera divertida, nos explicaba de manera que entendíamos realmente. Recuerdo mucho a esta profesora porque ella decía, mi misión es hacer que tú nunca te olvides de mí. Y realmente lo hacía. Yo nunca me voy a olvidar de esa profesora. Tengo en su cara al frente todavía, recuerdo sus clases, recuerdo todo. Y ella nos explicaba en sociales norte, sur, oeste y este.
Yo les voy a ser muy sincera. Siempre en Bogotá nos decían, ubíquense en Monserrate, hacia este lado yo no sé qué, hacia este lado yo no sé cuándo. Yo nunca entendí eso. De verdad, jamás me entró, jamás pude realizarlo. A este es el momento que me dicen, ubícate, y yo todavía no entiendo muy bien, fijándome por Monserrate, la verdad es que nunca lo entendí realmente, ¿no? Y ese es como el mayor ejemplo que nos ponen siempre. Monserrate, pues yo soy de la ciudad de Bogotá, casi en todo Bogotá se ve Monserrate, entonces siempre nos ponen Monserrate está para... Entonces siempre era como esa idea, Monserrate está para este lugar y así sucesivamente. Entonces bueno, ella nos sacaba al patio y nos explicaba, a mí eso nunca me entró. Y cuando ya, bueno, salí del sistema educativo, hice homeschooling, toda esa historia la puedes encontrar en nuestro Instagram, hay diferentes lugares donde la hemos contado. Entonces, bueno, conocimiento real y sólido me refiero a que cuando iniciamos a hacer la gira nómada por los Andes mágicos, fue en este punto específico, al fin, después de tantos años de estar interiorizándolo, después de tantos años de que me lo intentaran meter, entendí norte, sur, oeste y este, o occidente y oriente. Al fin entendí que Suramérica pues está hacia el sur, Norteamérica está hacia el norte, todo esto lo empecé a entender hace poco. Y yo sé que suena como que, pero Carol, ¿cómo no lo habías entendido? Y ni siquiera en el sistema educativo lo entendí realmente. Entonces cuando viajamos a Perú, ya yo entendí, ok, o sea que Argentina y Chile están hacia el sur, México y Estados Unidos están hacia el norte, y todo esto lo empecé a entender hasta hace poco. Entonces dentro de Colombia entendía, ok, Barranquilla es norte, Amazonas es sur, todo esto lo empecé a entender, este es oriente, este es occidente. Entonces todo esto lo empecé a aprender en la práctica. Cuando iniciamos a viajar por Perú, nosotros, pues si este es el mapa de Perú, nosotros primero estuvimos en Lima y subimos a Ancash, y luego bajamos a Nazca, a Ica, a toda esta parte de aquí. Y yo dije, listo, entonces vamos para el sur, y estuvimos en el norte. Con esto me refiero a conocimiento real y sólido. Cuando tú eres autodidacta, cuando tú mismo buscas la información, tienes un conocimiento real, porque son hechos que tú estás viviendo, y sólido porque jamás se te va a olvidar. Y eso me lleva al segundo punto de beneficios de ser autodidacta, y es motivación para estudiar. Tú te motivas porque es algo que te interesa, ese interés te impulsa a saber, esa curiosidad te impulsa a investigar, te impulsa a no quedarte con lo que te dijeron. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando tú tienes motivación para estudiar, tienes dos factores. Es que primero, aprendes más rápido, y segundo, aprendes más duradero. ¿Por qué? Porque como tienes la motivación, investigas más rápido y vas comprendiendo, ya entendimos, no entendiendo, sino comprendiendo más rápido, vas ingiriendo la información más rápido, y duraderos porque siempre lo vas a recordar. Lo mismo que me sucedió cuando fui a Perú. Yo ya no me voy a olvidar de dónde está el sur, de dónde está el norte, de dónde está el oriente, de dónde está el occidente, ya no me voy a olvidar realmente. El tercer punto, y es que este es el que más me impacta, porque cuando somos niños, cuando somos seres humanos en desarrollo, necesitamos desarrollarnos como seres independientes para salir a una sociedad realmente. Y esto lo escribo mucho en un manuscrito que estoy realizando, donde decía en qué momento pasamos de estar subyugados a nuestros padres a realmente ser seres individuales e integrales. Esto sucede en la adolescencia, y en la infancia nos estamos preparando para esto. Entonces, al ser autodidacta tenemos algo que para mí me parece importantísimo en toda la vida, y es que ganas confianza. Te das cuenta que por tus propios medios tú también puedes adquirir conocimiento, tú también te puedes instruir, que tú mismo no dependes, que obviamente es una labor increíble, sin embargo tú no dependes de un profesor, tú no dependes de un papá, sino tú mismo puedes ir a una biblioteca, puedes ir a la sección que tú quieres investigar, puedes tomar el libro y tú mismo te apropies de tu conocimiento. Dentro de interés y cuidado está responsabilidad. ¿Cómo nos responsabilizamos? No solo de lo que decimos, no solo de lo que hacemos, no solo de cómo nos vestimos y cómo actuamos, sino también de lo que tenemos dentro. Nos hacemos responsables de lo que estamos entrando a nosotros mismos, porque la información es algo que entra y luego la expresamos. Entonces este punto me parece vital en los niños, en los adolescentes, que tú ganas confianza, ganas certeza de que yo investigué esto y yo me hago responsable de que hasta qué punto yo sé esto. Que si bien sí, la responsabilidad es algo que se construye, y ahí viene la labor de los padres, iniciar a enseñarles a los hijos a ser responsables. Yo en diferentes ocasiones he contado la historia que tuve con 100 años de soledad. A mí me gustó este libro por el nombre, nunca investigué, tenía 7 años, y realmente yo insistí con este libro y le decía, mami, yo quiero este libro, yo quiero
quiero este libro, yo quiero este libro. Un día fuimos al centro de Bogotá, me lo compraron de tanto que insistí. Y bueno, yo lo tenía ahí, no me gustó, me leí como el primer capítulo, no me gustó realmente y lo dejé. Y ahí es donde viene la responsabilidad de que mi madre me dijo: te terminas ese libro, tú lo elegiste, tú insististe hasta el cansancio, así que ahora como tú lo elegiste te lo terminas. Y realmente fue así, la responsabilidad, y en ese momento yo estaba siendo autodidacta. Yo misma me responsabilicé de que como yo elegí este contenido para leer, yo elegí esto para investigar, lo termino. Entonces ahí se desarrolla un punto muy importante, no solo del pensamiento, sino del ser humano integralmente. El último punto, y es el que mencioné anteriormente, es que te desarrollas como ser integral. ¿Por qué? Porque tú no solo estás aprendiendo estas 10 materias, sino estás aprendiendo en general, y no se divide por materias, se divide pues en general, tú estás aprendiendo en general de la vida realmente. Entonces cuando tú eres autodidacta, tú un día puedes aprender de sociales, otro día puedes aprender de astronomía, otro día de crecimiento personal, y te desarrollas como un ser integral. Ya no solo eres una sola cosa, no solamente eres un contador, un abogado, un médico, sino eres 18 profesiones, como fue en el caso de Leonardo da Vinci. Entonces bueno, quiero recapitular ya para finalizar el video, y es: homeschooling, escolarización en casa, que significa estudiar y por lo tanto aplicación o cuidado. Autodidacta es instruirse por sí mismo, y ya vimos todas las ventajas. En este video va a ser diferente como los anteriores, como te he dado tanta información. Te voy a dejar solo un ejercicio porque ya haré un video de cómo ser un autodidacta, cómo ha sido mi experiencia, y te contaré mi historia. Te voy a dar un solo ejercicio, va a ser muy facilito, y es que investigues de personas a lo largo de la historia que han sido autodidactas y mires su ejemplo. Inicies a indagar cómo eran, cómo se comportaban, qué los causó, qué los llevó a ser autodidactas, que en muchas ocasiones fueron obligados a ser autodidactas por las circunstancias. Sin embargo, luego te puedes dar cuenta de los beneficios. Entonces de esta manera cierro el video. Si tienes alguna pregunta, si quieres ahondar en algún tema, llevamos acompañamiento sobre este tema también. Nuestra historia de homeschooling ha sido muy hermosa porque tenemos dos casos: el de mi hermano, que él sí quería realizar homeschooling; el mío, que en un principio, yo creo que los 2 primeros días me entró en reversa. Sin embargo, luego tuve la oportunidad de volver a un colegio y no quise hacerlo. Entonces bueno, esa es un poco de mi experiencia a través de esto. Recuerda que nos encuentras en Instagram como Unión Consciente, en general los 4 integrantes, y Carol Dayana Donado Castillo, donde comparto más de esta información. Te envío un súper abrazo y nos vemos en los próximos videos.